Muy buenas noches, mi nombre es Diana García. Muchas bendiciones a todos y bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios. Hace ya más o menos 3 meses que estamos trayendo enseñanzas sobre cómo se recibe la sanidad, cómo se recibe de Dios, y la importancia de saber cómo mantener la sanidad o lo que Dios ya te ha dado. Porque tenemos un enemigo allá afuera que siempre quiere venir a robarnos lo que el Señor nos ha dado. Así que voy a comenzar con una pequeña oración, entregándole todo esto al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que voy a compartir la palabra que tú me has dado para las personas que se están conectando. Yo te pido, Espíritu de Dios, que me uses. Yo me quito y tú te pones, Espíritu Santo. Tú sabes las necesidades que hay allá afuera. Y te damos gracias por tu palabra, que nunca regresa vacía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, yo quisiera hoy tocar cómo uno recibe de Dios cuando las cosas demoran y tu fe no está funcionando como debe funcionar. ¿Qué pasos tenemos que tomar para saber en qué área nosotros estamos fallando? Porque Dios nunca falla, su palabra no falla, la fe de Dios no falla, pero depende de ti qué tú haces con esa fe. Así que vamos un momentico al capítulo de la fe. El capítulo de la fe nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una expresión de tu confianza en la palabra de Dios. Si tú confías en ese Dios, que Él no puede mentir y que todo lo que dice esta palabra es verdad, tú desarrollas tu fe. Nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista. Lo recibimos cuando lo pedimos, lo tenemos, pero lo tenemos en nuestro espíritu. Y ahora viene la parte tuya, que es caminar por fe y creer que ya lo tienes, dando gracias y poniéndole acción correspondiente a la palabra de Dios. La fe es actuando en lo que crees. Y hay personas que les cuesta trabajo tener confianza absoluta en esta palabra que el Señor nos ha dado. Cuando tú le pides al Señor, vamos a usar un versículo de sanidad que diga, envió su palabra y me sanó. Ahí tú tienes ya que decir, yo lo creo. Esa es la parte de tu espíritu. Yo lo hago. Es tu voluntad, una decisión de que vas a tomar y recibir lo que ya el Señor te ha dado. Yo lo recibo, es la parte del cuerpo, uno recibe el regalo. Yo lo tengo, es tu confesión. Estás estableciendo que ya lo tienes y yo te doy gracias. Ahora, esto es tu fe. Dar gracias significa que ya lo tienes, que lo crees, que no importa que no lo has visto, pero ya lo tienes. Y lo último es, yo perdono. Todos los días tenemos que pedir perdón. Muchas veces personas nos hacen daño y nos ponemos a lo mejor tristes o bravos por un momento, pero tenemos que inmediatamente venir al trono y pedir perdón, y esa sangre nos limpia como detergente de todo pecado, de todo. No podemos quedarnos ofendidos. Entonces, hay 10 pasos que voy a tocar. Y estos pasos son importantes porque yo he tenido que seguirlos para mí. Cuando yo veo que se demora la sanidad o que lo que yo he pedido no se me ha dado, yo leo estos 10 pasos para ver qué yo estoy haciendo mal. Siempre soy yo, nunca es Dios, porque la palabra no falla. El primer paso, y yo creo que este primer paso
es muy importante. Y dice, gloria a Dios, reconocer dónde viene la oposición. Reconocer de dónde viene la oposición. Satanás. Él va a tratar de que tú no recibas lo que Dios ya te ha dado. Y cada vez que enseñamos en la iglesia, en el centro de oración y sanidad divina la palabra, yo les digo a las personas, cuando salgan de aquí, en la carretera, Satanás va a tratar de robarte la semilla. En Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí estamos viendo los dos reinos, la división de los dos reinos. Hay solo dos reinos aquí en la tierra. El reino de las tinieblas, el ladrón, viene a robar, a matar y a destruir. El reino de Dios, el reino de su Hijo Jesús. Yo he venido, dice Jesús, para darte Zoe, vida, y darte esa vida en abundancia. Así que yo tengo unas notas aquí sobre el enemigo y qué tenemos nosotros que hacer para asegurarnos que él no nos va a robar lo que ya hemos recibido en el Espíritu. Segunda de Corintios 4:4 te dice, el Dios de este siglo, que es el diablo, él es el sistema, es Satanás. Pero el Señor te equipó y te ha dado lo que tú necesitas para vencer al diablo. Él es el Dios de este sistema que viene a engañarte, lo dice en 2 de Corintios 4:4. Él viene a engañarte, él viene a robarte, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él trata de tirarte dardos a tu mente para confundirte. Lo hizo con Eva. Trató de hacerlo con Jesús, pero no pudo con Jesús. Porque Jesús usó la palabra, escrito está. Cuando vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, Él te hace una pregunta para engañarte. Si tú eres el Hijo de Dios, a Eva le dijo, con que Dios te dijo que no comieras de todo árbol, Él trata de cambiarlo y de engañarte. Pero Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan comerá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús usó la palabra de Dios y el enemigo tuvo que huir. Y estamos viendo aquí que Él viene y tú tienes que pararte firme en esa palabra, no te puedes mover de esa palabra. El Señor nos dio ciertas escrituras que nosotros podemos usar para defendernos del enemigo. A mí me gusta mucho la que dice en Lucas 10:19. Este es Jesús. He aquí, os doy autoridad de hollar, de pisar, de patear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice que nada te daña. Nada te daña. Así que Jesús te ha dado autoridad de patear, de pisar los demonios, al diablo mismo y sacarlo de tu vida. Pero tú eres el que lo tienes que hacer. Eres el Dios de este sistema, de este siglo. Él está en esta tierra legalmente hasta que se le termine el tiempo que Él tiene aquí. Cuando el Señor venga a recogernos a nosotros y después Él regrese a poner su reino, se le acabó el tiempo al diablo. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos que tomar autoridad. Y también en el Salmo 91, hay algo que me gusta a mí mucho en ese Salmo. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás, pisarás al cachorro del león y al dragón. Aquí está hablando, áspid es una serpiente, la cobra, un nido de demonios. Y tienes que pisarlos. Tú tienes que caminar sobre ellos con la palabra de Dios. Tienes esa autoridad. Cachorro de león. Esos son leones jóvenes con
una energía tremenda. Esos demonios jóvenes son bien peligrosos. Cachorros de león. El león principal es Satanás. Hollarás, pisarás, patear, caminar sobre ellos. Estamos viendo aquí que hasta en el Salmo 91 el Señor te dice, hollarás, pisarás al cachorro del león y al dragón que es Satanás. Así que tú tienes autoridad de mantenerlos bajo tus pies, pero depende de ti. En 1 de Corintios 1, 7 y 8, y yo ustedes apuntaría estas escrituras, porque son de autoridad. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Esos son los príncipes de este siglo, los príncipes de Satanás. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Estos son poderes que han sido destronados, que gobiernan este mundo. Así que fíjense qué importante es esto. Si usted está pasando ahora por una enfermedad, yo hice un estudio para traerlo esta noche de Gálatas 3:13 y de Deuteronomio 28, porque esto me ayudó a mí mucho y me ayuda cuando una persona está pasando por enfermedades. Esto tiene que ver con el enemigo, que estamos hablando del primer paso. Gálatas 3:13, Cristo te redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso viene siendo la parte de nosotros en el nuevo pacto. Si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 28, yo busqué ciertos versículos que tienen que ver con las enfermedades, porque el capítulo 28 de Deuteronomio están las bendiciones que nos pertenecen y las maldiciones que no nos pertenecen, mientras obedezcamos la palabra de Dios. Cristo nos redimió de todas estas enfermedades. Tú has sido liberado. Y te las voy a leer. Dolencias y más dolencias. Los dolores no te pertenecen. Jesús se los llevó en la cruz de Calvario. Tuberculosis, enfermedades de muerte. Nada de esto te pertenece. Yo busqué la traducción de cada uno de ellos. Enfermedades infectuosas. Todo tipo de enfermedades. Enfermedades malditas, inflamación, eso es algo que ataca a las personas mucho, la inflamación, ardor, malaria, todo tipo de infecciones, ninguna infección te pertenece a ti. Fiebre, si tu hijo o tu hija tiene fiebre, toma autoridad y dile a esa fiebre que se vaya en el nombre de Jesús. Calamidad repentina, el flu, tanto que hablan del flu, diferentes nombres, no te pertenece. Viruses, ningún virus te pertenece. Úlceras, tumores cancerosos. Yo tuve eso y tuvo que irse. Tomando autoridad sobre ese tumor, se desapareció. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, los tumores se desaparecen. Nódulos, hemorroides. Hay personas llorando por personas con hemorroides y se le han ido. No te pertenecen. Nada de esto es de Dios. Locura, problemas de la mente. Ahí está el Alzheimer, la demencia y problemas mentales. Ceguera y turbación de espíritu. Esta lista está en Deuteronomio para los que desobedecen a Dios. Plagas. Ninguna plaga te pertenece a ti o a tu descendencia. Plagas permanentes no te pertenecen. Enfermedades malignas y duraderas. Problemas de la piel. Y aquí estamos hablando de alergias. Erupciones de la piel.
Yo he pasado por alergias. Ya no tomo medicina para la alergia. No me pertenece. Pero tú tienes que todos los días, antes de acostarte a dormir y por la mañana, decir, nunca más me toca a mí la alergia, de acuerdo a Marcos 11, 23 y 24. Esas deben ser las últimas palabras que tú digas antes de acostarte. Y cuando te levantes por la mañana, deben ser las primeras palabras que tú digas. Nunca más me toca a mí la alergia. De acuerdo a Marcos 11, 23 y 24. Un profeta de Dios dijo esto hace 2 semanas. Yo lo apunté porque cualquier ataque que venga contra mí, empiezo a decirlo y no importa si no se ha ido, tiene que irse. Tiene que irse. El tumor se demoró 6 semanas a que se fuera y tuvo que irse. Si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Lo hace contigo. Problemas de la piel, inflamaciones, llagas, todo esto, nada de esto te pertenece a ti. Picazón, heridas que no se sanan, como la diabetes. La diabetes es una maldición y no te pertenece. Locura, pérdida de la mente. Hay mucho Alzheimer, hay mucho demencia hoy en día y tiene que ver con problemas de la mente, porque la mente es el campo de batalla donde el enemigo viene a atacarte. Una mente enferma, todo tipo de enfermedades de la mente, confusión de corazón, temor, terror, ataques de pánico. Han habido personas que han ido a la iglesia, al centro de oración y sanidad divina con ataques de pánico. No te pertenece, eso es temor, eso viene del enemigo. Plagas y más plagas. Epidemias terribles, crónicas, duraderas. Temblores, ojos débiles, glaucoma y cataratas. Hace 6 años atrás me dijeron que tenía cataratas. Le empecé a hablar a las cataratas. La última vez que fui al oculista me dijo que estaban tan pequeñas que casi ni se veían. Y yo no uso espejuelos. Lo uso por la noche cuando voy en el carro, pero yo no uso espejuelos. Las cataratas se han desaparecido, pero es constantemente hablándole a mis ojos. Mis ojos que ven no se oscurecen. Mis ojos son bendecidos porque ven y mis oídos bendecidos porque oyen. Tú puedes vencer cualquier nombre de enfermedad que te ataque. Todos estos es maldición. Maldición. Y no te pertenecen. También angustia de la mente, preocupaciones, un corazón angustiado, arritmia. También toda enfermedad y plaga que no esté escrita en este libro de la ley, todo tipo de desastre y dolencia que no esté escrito en este libro de la ley o la palabra, toda calamidad o enfermedad mencionada aquí en la palabra no te pertenece, porque Cristo te redimió de todo esto en la cruz de Calvario. Y yo te aconsejo que digas, de acuerdo a Deuteronomio 28, voy a usar el asma. El asma es una maldición de la ley. Pero de acuerdo a Gálatas 3:13, Cristo me redimió del asma, que es una maldición de la ley. Así que yo estoy sano y la maldición no me pertenece. Tú dices eso 15, 20 veces al día, cada vez que te acuerdes, y se va la enfermedad. Después tienes que decir, yo lo creo, yo lo recibo, yo tengo mi sanidad, gracias por el regalo, gracias Señor, y perdona. Y sigues adelante, porque eso es lo que debemos de hacer. Así que estamos viendo cómo el diablo te ataca con todas esas enfermedades. Las quería dejar saber aquí para las personas que se están conectando. Catarro, todo eso está ahí, todo tipo de enfermedad. Dice en Deuteronomio 28,
Y todo tipo de problemas financieros hay también, pero aquí estamos hablando de sanidad. Es una maldición. Dios te redimió de la maldición de la ley. La ley significaba ir al infierno, enfermedades y pobreza. Ya tú no vas al infierno. La enfermedad no te pertenece, ni la falta ni la pobreza te pertenece. Todo ha sido ya pagado en la cruz de Calvario. Pero Él trata de engañarte y si tú lo permites, Él va a seguir engañándote porque eres un mentiroso. Jesús dijo que eres un mentiroso desde el principio. Así que vamos a ir a la segunda. La segunda es, debes estar seguro que las promesas de Dios cubren las cosas que estás pidiendo. Todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. En la oración de fe, y aquí Claudia y yo estuvimos hablando de la oración de fe, lo puedes buscar ahí en el internet. Una de las enseñanzas que dimos fue la oración de fe. Y esa oración de fe, de petición y súplica, es la oración que más hacemos. Y esa oración tiene que estar basada en la palabra de Dios, en la promesa. Si no está basada en la promesa, tienes que buscar otro tipo de oración. Hay diferentes tipos de oraciones con diferentes reglas. Tienes que buscar la oración de que sea tu voluntad, si es que te vas a mudar o que vas a cambiar de trabajo, porque eso no está escrito en la Biblia. Así que el segundo paso, debes estar seguro que las promesas de Dios cubren las cosas que tú estás pidiendo. Todo tiene que ser por la promesa y por la palabra de Dios. Entonces, el tercer paso, asegúrate que no estás viviendo en pecado. Eso es importante. Eso es importante. Lo vemos en Primera de Pedro, en Primera de Juan, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que dice que si caminamos en la luz, hay una limpieza automática, constantemente limpiando tu conciencia con la sangre de Jesús y limpiándote automáticamente con la sangre de Jesús. No permitas que tenga nada en tu corazón, que estés ofendido, porque eso te quita la bendición. Los pensamientos que no lo pones en palabras, mueren. Pensamientos que te tira el diablo, si tú no los pones en palabras, mueren. Pero no te puedes quedar pensando en ellos, porque se vuelve una fortaleza en tu mente. Pero pensamientos que te tira dardos el diablo a tu mente, el campo de batalla, si tú no lo hablas, muere. Eso es tremendo, porque nos tira dardos constantemente. Así que devuelve el bien por el mal. Alguien te hace daño, ora por esa persona. Bendice a esa persona. La ofensa te quita la bendición. La preocupación te quita la fe. El no perdonar te quita la victoria. Hemos tocado ya 3 pasos. Son 10. El cuarto paso es: no permitas que la duda y la incredulidad estén en tu mente. En Mateo capítulo 14 vemos la historia de Pedro. Cuando estaban en el barco y Jesús estaba caminando sobre las aguas. Y Pedro lo ve y le dice: Maestro, si eres tú, llama a que yo venga a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Pedro salió del barco, caminó sobre la palabra ven. Mientras él mantuvo sus ojos en Jesús, él caminó sobre las aguas. Pero en el momento que él quitó los ojos de esa palabra ven y de Jesús y se fijó en las olas y en el viento, se empezó a hundir.
Mira lo que hace la duda. Maestro, sálvame. Y Jesús lo tomó de la mano y lo levantó inmediatamente y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le quiso decir, hombre de una fe no duradera, ¿por qué dudaste? Porque él caminó sobre las aguas. Él tuvo fe, pero no fue duradera. Eso ha pasado con muchas personas que están pasando por enfermedades. Comienza con una fe tremenda. Yo he ministrado a muchas personas así. Y empiezan a ver que no reciben la sanidad inmediatamente y no hacen estos pasos. Porque la medida de fe ha sido dada a ti. Jesús te la dio. Pero tú tienes que tomar esa medida de fe, que es como un grano de mostaza, y desarrollar esa fe oyendo la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y oír, y oír, y oír la palabra de Dios. No lo que oíste el domingo en la iglesia, lo que oyes diariamente. Así que la duda es el enemigo muy grande y tienes que resistirla y decirle, duda, te resisto en el nombre de Jesús, fuera de mi mente en el nombre de Jesús. Temor, te resisto en el nombre de Jesús. La duda, el temor y la incredulidad son primos hermanos. Todos tienen que ver con quitarte la bendición que el Señor te ha dado a ti. Y eso es lo que el enemigo usa para quitarte la bendición. Él te tira dardos a tu mente. Por eso tienes que mantener la armadura de Dios bien puesta. Especialmente tomar tu escudo de la fe, con cual apaga todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo de la fe te cubre por completo. Pero eso no es tomarlo, eso es oír palabra. No oír palabra el domingo, oír palabra todos los días para mantener el escudo de la fe bien puesto, bien puesto. Así que no oigas lo que dice tu mente. Tienes que oír lo que dice tu espíritu. Tu conciencia es la voz de tu espíritu, la que te habla. Cuando tienes un presentimiento, es que el Señor te está hablando, dirigiendo de adentro hacia afuera. La mente, todos los pensamientos que vienen de afuera, vienen del enemigo. Y tienes que estar seguro o segura que tú chequeas esos pensamientos con la palabra de Dios. Porque todo lo que el diablo te tira de afuera viene del enemigo. De adentro viene de Dios. Así que todo lo que tú veas o sientas en tu espíritu es Dios hablándote. Un presentimiento, una intuición. Yo presiento algo en mi espíritu. Es Dios hablándote. Así que es importante. Vamos un momentico a Job. Job 3, 25 y 26. ¿Por qué es que me gusta esto de Job? Porque vemos lo que pasó con Job. Esto es Job hablando, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mira lo que hace el temor. Versículo 26. No he tenido paz. No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Esto fue Job. Job era un hombre bendecido. Dios había hecho un cercado alrededor de él. Pero el cercado fue roto por el temor. Él mismo lo dijo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que tú temes. Si te quedas pensando en eso, lo que tú dudas, te quedas pensando en eso, eso es lo que te ocurre. Entonces es importante no permitir que el temor, ni la duda, ni la incredulidad se quede en tu mente. Se quede en tu mente.
Gloria a Dios. Bueno, vamos al número 4. Vamos a ver el número 4 ahora de lo que nosotros debemos hacer cuando estamos pasando, que vemos de que no recibimos lo que estamos esperando. El número 5. Cuidado con la petición que haces. Nunca pidas algo que tiene que ver con la voluntad de otras personas. Todos tenemos voluntad propia. Dios nunca va a tocar la voluntad de otra persona. Para que esa persona reciba la sanidad o la prosperidad, tiene la palabra que penetrar dentro del espíritu de la otra persona. Dios no toca la voluntad del hombre. No toca la voluntad de los votantes. Lo vemos con Israel. Cuando estudiamos el libro de Samuel, Samuel era un profeta de Dios. Y era quien guiaba, el Señor a través de Samuel guiaba al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel quiso un rey. Y no era la voluntad de Dios que tuviera un rey todavía. Y Samuel fue a Dios. Y le dice que el pueblo quería un rey. Que lo estaban rechazando a él. Pero Dios le dijo, no, Samuel, me estás rechazando a mí. Porque yo soy quien los guío a ellos. Pero dale lo que ellos quieren. Dios no toca la voluntad del hombre. Si tú vas a hablarle a una persona sobre la sanidad y la persona no quiere recibir la palabra de Dios o las promesas, estás perdiendo el tiempo. Tienes que entonces separarte y empezar a interceder por esa persona. Que el Espíritu Santo toque ese corazón y hayan cambios. Porque si no haces eso, Dios no va a tocar la voluntad de esa persona. Lo vemos a través de las Escrituras. Dios no toca la voluntad del hombre. Cuando Él creó al hombre, Él le dio autoridad y dominio, le dio voluntad. Y cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido, la fruta, Dios estaba ahí con ellos. Dios estaba en todos los lugares. Dios no pudo hacer nada para que no comieran esa fruta de ese árbol prohibido. Ellos comieron de ese árbol prohibido y eso echó a perder toda la humanidad hasta que vino Jesús. Porque toda persona que nace de mujer nace con el pecado original. Nace con esa mancha hasta que un día recibas al Señor y tú naces de arriba y ahora de nuevo tienes un espíritu perfecto porque Dios mora en ti. Y es así que no hagas una petición que tiene que ver con otra persona. Sí, hay promesas para tus hijos y hay promesas para tu cónyuge y hay promesas para toda tu familia. Pero tienes que interceder y recordarle al Señor las promesas. El Señor pone circunstancias alrededor de ellos. El Señor le envía personas, pero Él no va a tocar la voluntad de esa persona. Pero así como el Señor le pone personas y circunstancias alrededor de ellos, el corazón de ellos va mejorando, hasta que un día reciben al Señor. Y Dios no ha tocado la voluntad de tus hijos o de tu cónyuge. Él solo envía obreros a la mies para que eso ocurra. Gloria a Dios. Mira lo que dice en Juan 15, versículo del 5 al 7. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una promesa para ti, para mí. Si tú permaneces en él, si lo has recibido. Pero la segunda parte, y mis palabras permanecen en vosotros. Eso significa meditación de la palabra, lo que Claudio y yo hablamos la semana pasada. Si tú no meditas en la palabra, si tú no masticas esa palabra, si tú no te comes esa palabra no va a permanecer en tu espíritu. Pero cuando tú haces eso, lo que tú pidas, Él te lo da. Gloria a Dios por eso. Bueno, vamos al próximo punto. Gloria a Dios. Gracias, Señor, que estamos aquí tocando estos puntos. El número 6. No toleres pensamientos negativos a que se queden en tu mente. Y eso lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo de 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra pelea no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí te dice que aunque caminamos en este cuerpo, no peleamos según los deseos de la carne, que es con gritería, contiendas, críticas, porque las armas de nuestra pelea no son carnales, son espirituales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué significa eso? Significa que las armas que Dios te ha dado, la oración, la autoridad, la armadura de Dios, la palabra de Dios, al Espíritu Santo, te ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Te ha dado todo lo que tú necesitas, toda arma que tú necesitas para que tú mantengas al diablo bajo tus pies. Pero si tú no usas las armas, si tú no te pones esa armadura todos los días, no vas a recibir con armas carnales. Alguien te pelea y tú le peleas para atrás, esas son armas carnales y no resultan. No resultan, te lo está diciendo aquí. Y el último versículo que leí, el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tú tienes que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Chequear todo pensamiento que viene a tu mente y ponerlo a que se sujeta a la palabra de Dios, a Cristo, que es la palabra de Dios. Y entonces vas a saber que de verdad no estás peleando con armas carnales. Estás batallando con armas espirituales. Escrito está. Escrito está. Tú le dices al diablo, este dolor no me pertenece. Escrito está. Jesús se llevó mis dolores, mis enfermedades en la cruz de Calvario. Escrito está. Y así tú vences al enemigo. Tú vences al enemigo. El número 7. Da todo por hecho, como si ya es tuyo. Esto es hablar las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Este pasaje, que es el pasaje que Dios habla de Abraham, a mí me gusta mucho. Mira lo que dice, como está escrito, escrito está. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esas son las dos cosas que hace Dios. Él da vida a los muertos que están espiritualmente muertos. Le da vida, la vida de Dios, vida a su espíritu. Y Él habla las cosas que no son como si fuesen. Gracias, Señor, que ya me has sanado. Gracias, Señor, que yo he recibido mi sanidad. Gracias, Señor, que tú me has prosperado. Yo no sé lo que tú necesitas,
Tú tienes que hablar las cosas que no son como si fuesen. Yo sé que es difícil, pero yo lo tuve que hacer. Eso es no dejarte guiar por lo que sientes. Nunca digas, ora por mi artritis. No voy a orar por tu artritis, es tuya. Estás diciendo mi artritis. No, ora por este ataque que no me pertenece. Yo soy la sana. Tú tienes que verte sano. No importa lo que tu cuerpo diga, no importa lo que te tire el diablo, tú tienes que mantenerte hablando las cosas que no son como si fuesen hablando en el pasado. Y yo les he dicho aquí, ¿por qué Isaías profetizó en el pasado? Si Jesús no había venido y demoró 700 años para que viniera, ¿por qué él habló en el pasado? Ciertamente llevó él, Jesús, nuestras enfermedades, llevó pasado y cargó nuestros dolores. Así que si lo hizo Isaías y Mateo, aunque ya Jesús había venido, no había ido a la cruz, y dijo, él mismo llevó tus enfermedades y cargó tus dolencias, pasado. ¿Por qué? Porque tú tienes que hablar las cosas que no son como si fuesen. Y yo te digo a ti que si tú haces lo que dije anteriormente todas las noches con el ataque de enfermedad, es decir, que nunca más te toca a ti. Yo he hecho eso con el cáncer hace 7 años, que estoy diciendo nunca más me toca a mí un tumor, nunca más me toca a mí el cáncer, nunca más, y lo digo unas cuantas veces al día, nunca más me va a tocar un tumor. Me han hecho PET scan, me han hecho CAT scan, no encuentran nada. Si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Porque Él no hace acepción de personas. Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Así que gloria a Dios. 8. Dale gloria a Dios antes que se manifieste lo que has recibido. Eso es muy difícil, pero es posible. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hizo Abraham. Él creyó esperanza sobre esperanza. Él creyó esperanza sobre esperanza. Su cuerpo no funcionaba. Su mujer era estéril. Y cómo él se fortaleció dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. ¿Tú crees que Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha dicho en la palabra? En más de 50 versículos bíblicos que ya tú has sido sanado, que la sanidad te pertenece. Yo lo creo. Y tú debes de creerlo también. Entonces, si lo crees, tienes que darle gloria a Dios antes que se manifieste lo que has recibido. Yo lo hacía. Y todavía el tumor estaba. Pero yo le daba gloria a Dios, que yo estaba ya sano. Eso es fe. La fe es hablar las cosas que no son como si fuesen. Número 9. Actúa como si ya lo has recibido. Esto es sumamente importante. Cuando te preguntan las personas, ay, pero todavía tienes ese dolor. No, gracias a Dios que la palabra de Dios dice que Él envió su palabra y me sanó. Yo estoy firme en esa palabra y yo sé que yo estoy sano. Así es como tienes que hablar. Porque la gente te va a preguntar. Tú tienes que contestarle con la palabra. Yo estoy firme en esa palabra y yo sé que yo estoy sano. Así que si la palabra lo dice, yo lo creo. Yo estoy sano. Y no te quedes acostado en una cama. Cuando yo pasé por el cáncer, yo iba y daba las clases. Me levantaba y daba las clases de la palabra de Dios. Yo me fortalecí en fe, dando gloria a Dios y actuando
poniéndole acción correspondiente a la palabra de Dios. Eso es fe. Porque si te quedas acostado, eso no es fe. Muy difícil recibir la sanidad cuando tú no actúas tu fe. Gloria a Dios. Recuerda, en el momento que dudas o te quejes porque no lo has visto, eres vencido. Eso es lo que el diablo va a tratar de hacer contigo. Nunca le preguntes a Dios el porqué de las cosas. Eso es dudar. Eso es dudar. Orar es creer y recibir. Si dudas, vuelves de nuevo y tienes que comenzar a meditar en las promesas. Medita hasta que la palabra se vuelva parte de ti. Yo medité tanto en la palabra que algunas veces me levantaba por la mañana con la palabra en mi boca. Porque eso es masticar la palabra. Eso es comerte la palabra. Así que el número 10, si todavía tú crees que te falta algo, es meditar como hablamos Claudia y yo. Conéctate con el programa de la semana pasada para que veas lo que es la meditación y la boca. La importancia de meditar en la palabra de Dios. Dios no cambia, no dudes lo que dice la palabra. El único fallo eres tú. No camines de acuerdo a tus sentimientos o circunstancias. No dependas en la fe de otras personas. Sí, puedes orar de acuerdo con otra persona, pero acuérdate, tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Es tu pelea, no es la de tu iglesia, no es la de tus amistades, es tu fe. Tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Yo lo tuve que hacer. Tuve que hacerlo. Yo no podía depender de nadie, solo la fe y mi Dios. Creer a mi Dios. Porque la palabra dice que si tú crees, todo es posible si puedes creer. No hay nada imposible para Dios. Porque tú y yo limitamos a Dios. Él es el Todopoderoso. Hay 7,000 y pico de promesas aquí en la Biblia que te pertenecen. Y tú tienes que buscarlas y estudiarlas y meditarlas. Si la palabra de Dios te da la contesta, solo recuérdale al Señor su palabra. Nada toma lugar de la palabra de Dios. Acuérdate de echarle agua todos los días a esa semilla incorruptible que hay en tu espíritu, que es la palabra de Dios. Y tú vas a ver un milagro en tu vida. Si tú sigues estos 10 pasos, después dándole gracias a Dios, alabándolo. Si tú no sabes alabar bien, busca los salmos. Hay salmos de alabanzas. El Salmo 103, el Salmo 34, el Salmo 145 empiezan alabando a Dios. El Salmo 113 apunta todo esto. Porque Dios quiere que lo alabemos y que adoremos a Él nada más. Y que creamos en sus promesas. Que creamos en esta palabra. Gloria a Dios. Bueno, ahora yo lo que quiero es tocar un momentico Isaías 55, 11. Esto es lo que dice el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. La palabra de Dios viene del cielo, está viva, llena de poder. Viene a la tierra de nuestro corazón y trae la cosecha que Dios quiere que haga. La palabra siempre produce. Es igual que una semilla. Todo depende del tratamiento que tú le das a la palabra de Dios. Cuando yo envíe la palabra, orando, esa palabra siempre produce.
La sanidad siempre está disponible, pero depende del tratamiento que tú le das a esa palabra. ¿La crees? ¿Puedes creer que todo es posible cuando tú sabes que la palabra de Dios es Cristo Jesús? Todo depende del tratamiento que tú le das, igual que la semilla sembrada en la tierra. En Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él sobre la tierra. Y todo es de acuerdo a su género. La palabra de Dios es el poder creativo de Dios para que la promesa se cumpla. Si tú puedes creer esta palabra que yo voy a enviar ahora, yo te digo a ti que tú recibes tu sanidad. La puedes recibir en el espíritu, la puedes recibir físico. En lo físico depende de tu fe. Recíbela para que recibas lo que ya el Señor pagó en la cruz de Calvario. Cuando Dios te ve a ti, te ve sano. Te ve libre de pecado y te ve sano. Y Él nos ha puesto aquí, en este programa, la medicina de Dios, a Claudia y a mí, para traer esta palabra de medicina a todo el pueblo hispano. Porque el Señor quiere a su pueblo hispano sano. Él trajo el Centro de Oración y Sanidad Divina, Alfa y Omega, y llevamos 5 años ahí ahora, dando las clases. Ella es maestra igual que yo ahí, para que el pueblo hispano reciba la palabra de Dios y reciba su sanidad y sepa cómo recibir la sanidad. Pero todo depende de ti y el uso y tratamiento que tú le das a la palabra de Dios. Acuérdate de la parábola del sembrador. Esa parábola son 4 tierras, 4 diferentes personas, de las 4, una persona nada más recibió al 30, al 60 y al 100 por 1. En otras palabras, de 100 personas, 8 recibieron al 100 por 1, 8 al 30 por 1 y 8 al 60 por 1. Así que la palabra, cuando es protegida y le echas agua y cuidada, que el enemigo no te la robe, siempre da fruto, siempre funciona, porque Dios envió su palabra y te sanó. Como les he dicho anteriormente, esas 5 escrituras que Dios me dio para enviar la palabra es el Salmo 107:20, Salmo 147:15, Jeremías 1:12, Juan 6:63 y esta última que le leí, Isaías 55:11. Con esas escrituras yo voy a enviar la palabra y esa palabra va a correr velozmente por toda la tierra. Depende de tu fe si tú la recibes. Si tú en el momento que esa palabra es enviada, tú la recibes y la crees y la tienes y le das gracias a Dios. Es la palabra de fe, la palabra de sanidad, que dice que Jesús mismo llevó tus enfermedades y cargó tus dolencias que no te pertenecen. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, con tu autoridad que tú me has dado, yo envío tu palabra que corre velozmente por toda la tierra. Y esa palabra, Señor, está corriendo velozmente. Esa palabra tú la pones por obra. Esa palabra está llena de tu espíritu y de vida. Y esa palabra ahora va tocando personas de acuerdo a su fe y reciben esa palabra que es Jesús, y la reciben y reciben su sanidad. Y te damos gracias, Señor, que así como corre velozmente por el mundo entero, habla hispana, ellos reciben esa sanidad que ya tú pagaste
en la cruz del Calvario. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, la medicina de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, si tú nunca has recibido al Señor, haz esta pequeña oración conmigo para que Él venga a morar dentro de ti. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi sanador. Y te doy gracias, Señor, que por fe has entrado a mi corazón y moras en mí. Y te doy gracias que soy salvo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de ti y eres una nueva creación. Yo quiero recomendarles a ustedes esta serie, Meditación en la Palabra de Dios. Esta serie tiene unos CDs tremendos aquí de confesiones de fe, confesiones de escrituras de sanidad, la boca y la meditación bíblica, para que tú crezcas espiritualmente. Pueden ir al web page www.lamedicinadedios.com y ahí hay diferentes enseñanzas con diferentes bosquejos que están disponibles para que tú puedas crecer espiritualmente. Y ahora también nos pueden buscar en las redes sociales de Facebook y de LinkedIn y en el futuro en YouTube. Y te damos gracias ahora a todos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado y esta palabra que se ha enseñado. Y te damos gracias, Señor, y nos despedimos de todas las personas hasta la semana que viene. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.